¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Siguiendo con el tema de la austeridad republicana en el Senado, estamos pormenorizando nuestro análisis y en este caso vamos a hablar del tema de la estructura de los mandos que existen en el Senado de la República y sobre los cuales también se tienen que adoptar medidas de austeridad. Al respecto, queremos darles los siguientes datos. En cuanto al personal operativo, es decir, ya sea sindicalizado, de confianza o de carrera, pero es el personal que realiza las labores cotidianas de base, tenemos los siguientes datos. Hay 593 trabajadores sindicalizados, 87 de confianza y 271 técnicos de carrera. Eso suma 951. Esto quiere decir que contamos con 951 personas que están en la estructura de base del Senado. Digamos que es, por así decirlo, quienes realizan las funciones abajo en la vida cotidiana del funcionamiento del Senado, 951. Sin embargo, en cuanto a los mandos, nos encontramos con que existe una gran cantidad de mandos. Hay 326 mandos en el Senado, que incluyen los niveles de secretario general, coordinador técnico, tesorero, contralor, consultor parlamentario, director de la biblioteca, secretarios generales, secretario técnico, coordinación, subcontralores, jefes de unidades, directores generales, directores de área, subdirectores y jefes de departamento. Todo esto suma 326 mandos, o sea que tenemos un mando por cada 3 trabajadores. Realmente estamos hablando de una hipertrofia en el Senado. Existe demasiados mandos para un conjunto de trabajadores que no llegan ni a 1000, son 951 trabajadores. Repito estos números porque son importantes. Son 951 trabajadores, ya sean sindicalizados de confianza o de carrera, y son 326 mandos. Un mando por cada 3 trabajadores. Estamos proponiendo que podamos realizar aquí un ahorro. Tenemos los siguientes números. Hay un secretario general, una coordinación técnica, un tesorero, un contralor, un consultor parlamentario, un director de la biblioteca, 2 secretarios generales, un secretario técnico de la mesa directiva, 4 coordinaciones, 4 subcontralores, 12 jefes de unidad, 14 directores generales, 53 directores de área, 90 subdirectores y 137 jefes de departamento. Lo que estamos planteando es que podamos hacer un recorte, que podamos recortar 100 mandos y que además hagamos un ajuste también en 2 aspectos más, que son bajar los sueldos de los altos mandos y por otro lado también eliminar los privilegios que tienen los altos mandos. Estos privilegios que hemos criticado que tienen los senadores: seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, seguro de retiro. Todo esto lo tienen también los altos mandos, entre otros. Tienen también otros privilegios relacionados con temas de alimentación y otros más. Todo esto tiene que eliminarse. El conjunto de mandos que acabo de mencionar cuestan al Senado 325.520.077 pesos. Estamos planteando que, por un lado, quitando privilegios, disminuyendo
el alto sueldo y eliminando 100 mandos, podamos ahorrar 149,383,083 pesos. De todas maneras, aún así, nos quedarían 226 mandos, ya ajustados a las nuevas condiciones. Tendríamos un ahorro, no obstante, del 45.9% en los costos y gastos de la estructura. Consideramos que 325 millones de pesos es un ahorro importante y el Senado, de todas maneras, seguiría teniendo una estructura muy importante. Solo proponemos ajustar los mandos. En el caso de los trabajadores sindicalizados de confianza y de carrera, no planteamos ningún ajuste. Eso consideramos que debe quedarse así para no afectar a los trabajadores, independientemente de su ubicación jurídica. Pero en el caso de los mandos sí estamos proponiendo hacer este ajuste que permitiría, por un lado, que el Senado siguiera funcionando adecuadamente y por otro lado, permitiría ahorrar 325 millones de pesos. Ese es el planteamiento que estamos haciendo. Vamos a seguirlo detallando de tal forma que culminemos esta tarea. Tenemos todavía un poquito de tiempo, pero estamos en la labor cotidiana para que las propuestas, las formulaciones no sean generales, sino que puedan estar lo más aterrizadas posibles. Hemos hablado de los privilegios de los senadores, pero ahora estamos hablando de los privilegios de los altos mandos de la administración interna del Senado, que también ha crecido de una manera tremenda. Hay una hipertrofia de la administración de los altos mandos en el Senado de la República, y ahí también se requiere que llegue la austeridad republicana. Ese es el planteamiento que estamos haciendo. Esta es una parte del planteamiento general. Ya hemos dicho que podrían ahorrarse hasta 2,000 millones de pesos, y estos 325 millones son una parte de esos 2,000 millones. De todas maneras, vamos a continuar con el análisis de las demás áreas. Esta es una de ellas, hay otras. Está el tema de los privilegios de los senadores, ya lo abordamos. Está el tema de los contratos de honorarios, también ya abordamos de alguna manera este tema, aunque lo vamos a seguir detallando. Están otros temas en donde todavía estamos investigando porque no hay información disponible, como el asunto de los viajes al extranjero. Ese es otro tema. Y está el tema de los presupuestos a los grupos parlamentarios, donde ya hicimos una primera formulación general también. Ahora, en este caso, estamos tocando el tema de la estructura de los altos mandos de la administración interna del Senado de la República. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen ya alguna, soy yo el medio de la agencia informativa de México, ¿tienen ya alguna propuesta, algún esquema, algún análisis en materia de comunicación también? No, aún no, pero ya iremos acercándonos a ese tema. Martín, preguntarte, ¿sigue pareciendo excesivo de todos modos, aunque sean 226 y se recorta a 100 los mandos, para apenas 951 trabajadores? Imagino que tampoco estás contemplando a los de honorarios en esta cifra, que también incrementarían bastante el número, pero ¿se requieren tantos mandos aún así? O sea, a pesar de que sean 951 trabajadores. Y por otra parte, preguntarte también, ¿cómo revisarán el tema de la asignación, precisamente de lo que hablabas, para las bancadas? Se estimaba que, por ejemplo, en el caso del PRI llegaban a manejar hasta 10 millones de pesos mensuales, simplemente como grupo parlamentario en el Senado. Esto pues pareciera excesivo, ya que no hay ningún método de transparencia. ¿Cómo se va a corregir esta parte? Bueno, sobre lo primero, queremos nosotros ir haciendo las aproximaciones a los ajustes que se hagan de una manera que sea objetiva, que haya planteamientos concretos, que no se afecte ningún área de trabajo. ¿Podemos ir más allá? Probablemente sí. Por lo pronto, pues este es un primer paso, es casi prácticamente la mitad de la estructura
lo que estamos planteando, ahorrar en términos de costos, apuntando sobre todo a los privilegios, altos sueldos y altos mandos. Pero de todas maneras el análisis seguirá. Ahora bien, sobre lo relacionado al personal de honorarios, ya dijimos en la primera presentación que existe un universo de 1,800 contratos por honorarios. Ese es un personal temporal, llega a una legislatura y luego se va, pero consideramos que eso se puede reducir. En por lo menos 500 contratos de ese tipo pueden reducirse. Sabemos que una buena parte de este personal es el que acompaña a los senadores durante sus tareas legislativas, de atención ciudadana y otras, pero sí puede reducirse también, por lo menos es el recorte más grande que estamos considerando, porque ahí el 85% de este gasto no tiene comprobación alguna, se realiza de manera totalmente libre, discrecional. Entonces consideramos que ahí es donde debe existir el mayor recorte. Además, si los senadores van a contar con apoyos de personal de honorarios y aparte existen apoyos institucionales de la estructura de base del Senado, consideramos entonces que la mayor restricción puede ser ahí. Lo que necesita cada grupo parlamentario es un pool de asesores y este puede ser contratado directamente por el Senado a propuesta de los grupos parlamentarios. Con esto podríamos atajar al bajar estos 800 millones de pesos de presupuesto que se le da a los grupos parlamentarios. Con esto podemos atajar fuertemente la discrecionalidad que se da en este tipo de gastos. Mi pregunta es, este personal, esta estructura de mando del Senado, ¿el crecimiento fue en cuánto tiempo? Pues también estamos investigando eso, aunque hemos detectado que la mayor parte del crecimiento se ha dado en el Senado de la República, pero ya viene desde antes, ¿no? Y es un crecimiento acumulado, es decir, va creciendo, se van generando nuevas plazas de altos mandos, o nuevos cargos, mejor dicho, de altos mandos. Y ahora que se van, ahora la salida, porque se da comúnmente cuando se va cada legislatura, dejan ahí a gente pacificada con intereses para crecer más la estructura. Bueno, aunque ha crecido 500 personas contratadas por personal de honorarios, o frente a más de 300 cargos de alto nivel, pues consideramos no es el mayor crecimiento que se ha dado el del personal sindicalizado. Donde está el mayor crecimiento es en los altos mandos. Ustedes hablan de una reducción a los altos mandos de su salario, los altos mandos que quedan. ¿De cuánto sería esta reducción y qué implicación tendría en términos legales? Es decir, 90,000 pesos. Y ustedes, pero vamos a esperar. ¿Cuánto sería bien que ganara un senador? Me parece que ese límite está bien. Ahora bien, vamos a esperarnos a ver. Está fijado el salario máximo del presidente de la República. Ahora, el ingreso real de un senador actualmente está alrededor de los 300,000 pesos. ¿Por qué? Porque al sueldo de 118,000 que existe hoy en día neto, se agregan los seguros que implican ingresos que honorarios, pero hay una gran cantidad de trabajadores dentro del Senado, dentro de la Cámara de Diputados, que no tienen contrato, son outsourcing quienes están trabajando con estos empleados. ¿Qué va a pasar en esos casos? ¿Se incorporarán a la planta del Senado? Pues necesitamos la información específica sobre eso, para no especular. ¿Qué casos tenemos? La información pública que tiene el Senado no da cuenta de ello. Es el caso. Entonces tenemos que ver si... Es el de limpieza. Bueno, es un caso, ese es un caso laboral. Ahí no estamos hablando de privilegios, estamos hablando de un caso laboral y debe revisarse para no afectar derechos, al contrario, para garantizarlos. ¿En cuánto estima aproximadamente el recorte? Decía 149 millones ya prescindiendo de las 100 plazas más lo... Sí, estimamos el ahorro en 149,383,800
83 pesos. Anuales. Sí, anuales, sobre la base del presupuesto anual. Digo, ya es un ahorro, el ajuste es una sola vez, pero ya sería permanente. Esto es de los altos mandos, ¿no? Sí, considerando un presupuesto del que partimos, que son más o menos 4.900 millones de pesos. Martí, a los legisladores, a los senadores, diputados, se les daba un presupuesto para hacer actividades legislativas. ¿Se va a seguir considerando? Era un bono discrecional, entre ellos pues está el caso de Laida Sansores, de cómo usaba estos recursos. ¿Qué va a pasar? Bueno, hay dos apoyos que se entregan en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que son un apoyo legislativo y un apoyo para atención ciudadana, tengo entendido. Ahora bien, el tema es que esos apoyos se tienen que comprobar. ¿De qué forma se va a comprobar? Hay dos maneras. Una es la comprobación previa de los senadores y la otra es que el Senado de la República directamente haga las contrataciones respectivas. ¿Y de cuántos serían esos apoyos? Esa es una discusión pendiente, también hay que verlo. Esta reducción representa apenas el 5% del presupuesto que acabas de mencionar. En este caso, pero es un pedacito del que estamos hablando, pero ya hablamos de un conjunto de rubros en conferencias anteriores y vamos a seguir hablando. ¿Ese 5% sería la reducción que recibirían los salarios de los funcionarios de altos mandos? No, es que creo que estás confundido. No es un 5%, estamos hablando de un 49.5% de reducción y ahorros en el caso de los mandos de estructura del Senado. Sí, pero es por desaparición de plazas. No, te voy a repetir lo que dije. Son 1, eliminar privilegios; 2, disminuir los altos sueldos; y 3, eliminar 100 cargos de mandos. Entonces, a partir de esos 3 criterios, es decir, restar, disminuir el número de mandos, luego a quienes queden disminuir el sueldo sobre las nuevas bases generales del país, y 3, eliminar los privilegios que reciben. Sobre esa base podemos ahorrar 149.383.083 pesos, que significa el 45.9% del gasto de esta estructura de mandos. ¿Qué uso inmediato le van a dar ese dinero que se pretende ahorrar en esta legislatura? Bueno, esos recursos se los debe quedar el gobierno federal. ¿Cuáles son los destinos? Ya están planteados 2 grandes campos. 1, obras de infraestructura. El gobierno anunció 7 obras de infraestructura, entre las que están las refinerías, los ferrocarriles, un programa de caminos en las zonas rurales, entre otros. Y también están 2 temas sociales importantes: los programas para jóvenes y adultos mayores y la creación de nuevas universidades. Entonces, ese es el destino que tendrían los recursos que se ahorren por concepto del plan de austeridad en todas las áreas del país. Esta es una de ellas. ¿No le pedirían a la Cámara de Diputados que etiquete esos recursos? La Cámara de Diputados va a hacer su propia labor. Ahora bien, esos recursos se restan una sola vez. De todas maneras, van a estar etiquetados en el proyecto de presupuesto que se discuta. Pero no solo esto, sino mucho más. En realidad, si tú ves el monto de recursos que se van a destinar para obras de infraestructura, estamos hablando de 500,000 millones de pesos. Entonces, quiere decir que lo que ahorremos aquí será una parte, un pedacito de todo ello. Martín. Pero digamos, pondremos nuestro granito de arena, o debemos poner nuestro granito de arena. Todavía falta discutir todo esto. Lo mismo va a pasar con el Senado, la Cámara de Diputados. También están discutiendo lo mismo, cada quien sobre la base de sus realidades y de sus propias investigaciones y datos, pero están haciendo la misma investigación. Y en otros órdenes también, en la Asamblea Legislativa ya también anunciaron que va a haber una reducción del presupuesto de la Asamblea. Es una orientación general. El gobierno de la República va a hacer lo propio. El gobierno de la República va a hacer lo propio sobre la base del anuncio que ya hizo el próximo presidente. Ahora, varios legisladores estamos haciendo propuestas, tanto en el Senado
como en la Cámara de Diputados. Estas aún no se resuelven, son propuestas todavía. Ahora bien, por otro lado, faltan discusiones en otros ámbitos, ¿no? Faltan órganos autónomos, en fin, de tal forma que congresos locales, por supuesto, y municipios también. Ustedes recuerdan que ha habido varios casos muy sonados, por lo menos dos, a principios del siglo, por ahí por el año 2002 estuvo el caso de este alcalde de Ecatepec, que se asignó un salario de 420,000 pesos mensuales, y luego está un caso de Tlanepantla, donde una alcaldesa se asignó un salario de 500,000 pesos mensuales. Entonces, también en el nivel municipal se tienen que hacer los ajustes correspondientes, pero esto va a ir como una ola, llegando a todos los ámbitos, hasta poner un nuevo orden austero, republicano en el conjunto del país. Yo te quiero preguntar, ¿qué ha pasado con la coordinación y con la propuesta de que tú presidas el Senado? ¿Ya lograron algún acuerdo? ¿Has hablado con Ricardo Monreal? Pues vamos a esperar la próxima reunión del grupo parlamentario que convoque el Comité Ejecutivo Nacional, y ahí se abordarán estos temas, y ahí se resolverán en próximos días. No hay una fecha, pero tampoco puede tardar mucho. ¿Y con las otras fracciones parlamentarias ya hay algún contacto? Porque también ellos tienen que ver en la elección del presidente. Va a haber contacto, pero primero tenemos que definir nosotros cómo nos vamos a organizar, y a partir de ello, entonces ya hablaremos con las demás fracciones parlamentarias. La idea es que estos temas también los platiquemos con todas las fracciones parlamentarias. Son propuestas, tendremos que resolverlas al interior de la bancada de Morena y después platicarlas con los demás grupos parlamentarios. Por supuesto que también es de su interés y obviamente se tiene que llegar a acuerdos con ellos sobre estos temas. ¿Qué va a pasar si se niegan las otras fracciones? Bueno, vamos a apostar al convencimiento, al diálogo, al entendimiento. Queremos tener buenas relaciones con las demás bancadas parlamentarias. Entonces, vamos a platicar. Vamos a platicar, vamos a dialogar. Emilio Gamboa y Ernesto Cordero se estaba hablando que estaban intentando que se mantuvieran puestos claves del Senado, por ejemplo, el del secretario general, y otros que, bueno, pues han sido pues prácticamente su coto del poder, o sea, negociar con ustedes para que estos puestos no se muevan. ¿Cuál es la postura en este caso? No he visto sus declaraciones al respecto, pero la organización del Congreso en las nuevas condiciones corresponderá a los nuevos legisladores. ¿Entonces piensan renovar toda esta estructura? Tenemos propuestas para ello y se discutirá con todos, pero lo que sí quiero decir es que corresponde a los nuevos legisladores tomar las decisiones sobre la nueva organización del Congreso. Entonces la designación del próximo coordinador, en este caso de Morena en el Senado, ¿no va a ser producto del dedazo? Se va a reunir el grupo parlamentario y va a resolver sobre estos temas. ¿Aún en contra de la decisión de Andrés? Sí. Bueno, está planteado que es una decisión que toman los legisladores. En cada proceso los legisladores son citados por la dirigencia nacional y los legisladores toman alguna decisión. ¿Hay algún otro rubro donde están planteando más de la estructura objetiva de trabajadores? Hoy solo he comentado un rubro. Pero me podría dar no de la estructura de trabajadores, sino de la estructura de mandos. De los trabajadores no se van a afectar. A los trabajadores no los vamos a afectar. ¿Pero en qué otros rubros van a propuestas? Mencioné, están los presupuestos de los grupos parlamentarios. Ese es un rubro muy grande, de los más grandes. Están los recursos destinados a los contratos de honorarios. Ese también es un rubro muy grande, para mencionar dos importantes. Aparte, está el tema de los viajes al extranjero. Ese es un tema también que es importante. Luego está este tema de la estructura. Ahí hay otro más. Esos son algunos de los más importantes. Ahí menciono 4 rubros. Hay otras revisiones que hacer también, por ejemplo, en el caso de las adquisiciones. Por ejemplo, planteamos que no se compre parque vehicular. Ese es otro ajuste también importante. Ahora bien, nos falta información todavía, estamos consiguiendo información y en estas semanas y ya entrando el ejercicio del Senado se seguirá
detallando más la información, pero hay una serie de rubros donde puede haber ahorros, de tal forma que podamos hacer un ahorro importante. El ahorro de todos los órganos legislativos, o de los dos órganos legislativos, el ahorro proporcionalmente más importante que estamos haciendo es el del Senado. Martín, entonces en estos 4 rubros que dicen grupos parlamentarios, contratos por honorarios, becas al extranjero y estructura, ¿el ahorro sería de 2.000 millones de esos 4 No, temas? y aparte está el tema de las adquisiciones, tema de adquisiciones. Por ejemplo, ahí está el asunto de no comprar nuevo parque vehicular, pero puede haber ahí otros temas. Pero o sea, serían 2.000 millones. En general, tomando en cuenta todos estos. 2.000 millones, pero sí al año, aunque ya el siguiente año, pues ya el presupuesto será restringido, ya no vas a recortar cada año lo mismo, sino de los 4.900 millones recortamos 2.000 millones para dejar un presupuesto más austero. Insisto que esta es una propuesta mía. Ustedes van a llegar el próximo 1 de septiembre al Senado de la República. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Este dinero que está ya presupuestado para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pues ya es un dinero que ya está etiquetado, que es de esta legislatura que todavía está. ¿Ustedes se van a ajustar a sus mismos lineamientos con ese dinero, lo cual les va a sobrar dinero? ¿Y qué harían con ese dinero? Desde mi punto de vista, esta parte proporcional del presupuesto del ejercicio 2018 que queda, que corresponde a los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre, también se le debe aplicar el recorte correspondiente, de manera proporcional y coherente con el planteamiento general. El recurso que quede, es decir, lo que se logra ahorrar, tendría que devolverse a la Secretaría de Hacienda del país. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar su like y comentario. Yo soy Mistiliaro y hasta el próximo video.